nombre es Nuria Janet Morales, llevo 8 maravillosos años en esta organización eh, y voy a iniciar contándoles de dónde vengo yo. Vengo de una familia funcional, mi papá, mi mamá, soy la segunda de tres, eh, muy consentida en mi casa por mi papá, por las familias, por las dos familias, eran familias numerosas, entonces mi papá era el menor de todos, mi mamá también, así que fui muy consentida. Eh, Mi papá se dedicaba a trabajar, juiciosito, mi mamá era la que se dedicaba a estar en la casa, a esperar que llegáramos para estar pendiente de nosotros, y así era que pues siempre estábamos, ella siempre estaba ahí para esperarnos, algo que no sucede ahora porque casi todas las mamás trabajamos y nuestros hijos están en manos de otras personas. Bueno, algo que marca mi infancia es que cuando voy a cumplir 12 años, mi hermanita, que era un año menor mía, tiene un accidente de tránsito y fallece, y así es que eso marcó muchísimo mi vida. En realidad, hasta estando en esta maravillosa estrategia me di cuenta que había marcado mi vida, porque antes no. Dormíamos las dos, nos peinaban igual, nos vestían igual, estábamos en el mismo curso, íbamos a hacer la primera comunión los tres con mi hermano ese año, y pasa lo que les cuento. Entonces esto cambió mucho ese recuerdo bonito de hogar. Mi papá se dedica a la tienda, cuando llegaba de trabajar, a las canchas de tejo, a llegar tomado, se echaban la culpa los dos con mi mamá, y eso ya empezó a cambiar ese recuerdo bonito de hogar. Bien consentida, yo empiezo a volverme una niña voluntariosa, no quería seguir estudiando en la escuela donde estudié mi primaria, donde me molestaban los comentarios de mis compañeros de colegio, no me gustaba que pobrecita se le murió la hermana, pobrecita, nada de esos comentarios me gustaban, entonces no quería seguir estudiando ahí, y siempre logré conseguir lo que quería consintiendo a mi papá. Yo sabía que si yo lo abrazaba y le daba besitos y le decía, papi, yo quiero, él me daba lo que yo quería, así es de que yo le dije, papi, yo quiero ir a otro colegio que no sea el colegio distrital donde van las niñas de la escuela. Y así lo conseguí. Me fui a un colegio en otro lugar, donde era un colegio particular, el uniforme era bien bonito y las niñas eran de otro estrato, de otro nivel al que yo venía acostumbrada. Eh, para el siguiente año, para ser séptimo, la niña que estaba pendiente de mí, a la que mi papá me encargaba siempre, se graduó y fui a parar al colegio distrital, que era cerquita de la casa. Eso me molestó mucho. Llegué a hacer cosas que no eran estudiar. Me escogieron como representante al reinado del curso y me puse a hacer actividades para ese reinado. Y así fue que gané ese año, pero perdí el año escolar. Cuando mi mamá fue a recibir las notas, le dieron una corona de reina, pero una libreta de que había perdido el año. Mi madrecita siempre fue la que mandaba en la casa, la que tomaba las decisiones, así es de que ese año ya dice: el castigo es que usted no estudia más, y se queda dedicada a los oficios de la casa. Eh, pues así fue. Al siguiente año el castigo era el oficio, y mi mamá siempre fue muy estricta con las cosas de la casa, con el piso viruteado, encerado, la brillada con trapitos, las ollas tenían que estar perfectamente brilladas, todo tenía que estar en perfecto estado, y sufrí mucho porque era bastante desjuiciada en eso. No me gustaba lavar las ollas, entonces las escondía por ahí con agüita para que se ablandaran, y ella iba y las encontraba ahí, con la misma olla le pegaba a uno por la cabeza. Ella siempre, siempre que corregía decía: aprenda, porque el día que usted se case, el marido lo que va a hacer es que le va a sacar su mamá a bailar, le va a decir que su mamá no le enseñó, que su mamá, y eso era lo que ella decía. Así es de que, como les digo, bien voluntariosa y caprichosa, dije, pues no le voy a dar gusto. Empecé a buscar trabajo, consigo trabajo como monitora de ruta, y me matriculé a estudiar de noche. Y estando estudiando de noche y trabajando de día, conseguí el príncipe azul, ese con el que todas soñamos, el churro, el que huele a rico. A mí me encantaba cómo se vestía, cómo olía, era súper simpático, y todas las niñas querían ser las novias de él, pero la afortunada había sido yo, porque se había fijado en mí. Y así es de que me novio con él, y es un noviazgo que dura 6 años, 6 años donde empecé a hacer cosas que en mi casa no me enseñaron. Empecé a fumar, a tomar traguito, a empeñar las joyas que mi papá me compraba para sacarlo a él de sus problemas. Me volaba por encima del techo de la casa. eh, Él me prohibía cómo vestirme, con quién andar.
con cuáles amigos salir, todas esas cosas, y yo le hacía caso porque decía, bueno, si no de pronto me cambia por alguien. Y así es de que estando en todo este tema, mi papá empieza a darme consejos, a decirme que ese muchacho no le conviene, que ese muchacho no es bueno para usted, que mire con quién ando, que escoja las personas con las que yo estoy andando. Y a mí todo eso me molestaba porque yo decía, no, no lo puede ver a uno feliz, decía yo, eh, estando trabajando y estudiando de noche. Yo era la única que el papá llegaba a las 11 de la noche a recogerme a la entrada del colegio con una ruana. Se paraba ahí al frente a recogerme y acompañarme para evitar que yo me encontrara con esta persona que tenía de novio, y me molestaba muchísimo, la verdad. Yo me iba adelante brava con él, ni le hablaba y haciéndole mala cara, y esto pasó por mucho tiempo. Él obviamente cuidando de su hija. Él era el presidente de la junta del barrio y todo le contaban dónde me veían, con quién me veían. Yo organizaba cómo hacer para verme en el parque del otro barrio, al otro lado de la autopista, cerca a mi trabajo, a las escondidas todo el tiempo, y como les digo, haciendo cosas que a mí no me enseñaron. Mm. Nos hacemos muy buenos de una familia vecina, siempre después de que pasa lo de mi hermana, y con esa familia compartíamos muchas cosas: el mercado, las reuniones familiares, los cumpleaños, las navidades, y hasta nuestras reuniones familiares nos llevábamos a esa familia. Y en una de esas reuniones nos damos cuenta que mi mamá tenía una relación alterna con este señor, que era el mejor amigo de mi papá. Esto hace que yo le coja a mi mamá muchísimo rencor y le falte muchísimo al respeto. Y ese sentimiento que yo traía se lo empecé a sembrar a mi hermano, y entonces yo le decía, pues no le hagamos caso, no le pidamos permiso a ella, pidámosle permiso a mi papá. Y mi papá siempre decía que sí. Y a mí, por las salidas era, pero si va con su hermano. Entonces, pues yo lo convencía a él, y así era que conseguía salir. Cuando mi mamá me iba a llamar la atención, yo lo que hacía era echarle en cara lo que sabía, lo que había visto. No permitía que me dijera nada, le faltaba mucho al respeto. Y así es de que, a punto de graduarme, mi papá sufre un derrame y muere. Y cuando esto pasa, nosotros nos desordenamos en esta casa. Cada cual hacía lo que quería, hacía de su vida lo que mejor le placía. Entonces, una vez llegaba uno a la casa, otro día no llegaba, y estando en este desorden de vida, pues mi hermano ya estaba en la universidad, deja a su novia embarazada, y se tiene que casar para responder por este embarazo. Ya para esta época yo no estaba de monitora de ruta, ya estaba en la parte administrativa de esta empresa donde entré a trabajar. Siempre decía que fui muy afortunada porque allí me capacitaron y llegué hasta la parte administrativa. Tenía muy buenas entradas económicas, entonces les ayudó a ellos con una parte de su fiesta de matrimonio, y ese día de matrimonio quería sobresalir que, que yo había aportado, que había puesto para ese matrimonio. Y ese día nos peleamos con mi cuñada, y delante de todo el mundo hago que se enteren que se estaba casando porque estaba embarazada. Tenía la capacidad de hacer sentir a las personas mal, sabía cómo hacerlas sentir mal, sabía de qué manera las lastimaba. Y ese día quise dañar esa fiesta, pero no la dañé, me dañé fue el rato yo, y me fui haciendo pataleta llorando. No estuve en la fiesta, en fin, me fui. Y a los poquitos días me doy cuenta de que yo también estoy embarazada. Eh, Mi sobrina y mi hijo se llevan 1 mes y 17 días. Y así es de que yo pienso que ese novio al que le había dedicado todo ese tiempo, con el que muchas veces hablamos hasta de casarnos, se iba a casar conmigo, así como pasó con mi hermano y mi cuñada. Y pues esto no pasó. Él solamente dijo, busque para dónde nos vamos a ir porque su mamá la va a echar de la casa. Y sí, yo sí dije, mi mamá me va a echar de la casa, porque yo era muy grosera con ella, le faltaba mucho el respeto. Y dije, claro, cuando mi mamá se entere que estoy embarazada, me va a decir que me vaya. Y al poco tiempo, digo yo, como unos 2 meses y medio, casi 3, nos peleamos con este hombre, y él lo que hace es pegarme es que me da una cachetada, pero a mí en la vida mi papá me tocó, y esto para mí fue durísimo. Le dije muchas cosas que sé que lo lastimaron, sé que lo hice sentir mal, sé que lo traté feo, y ese día tomó la decisión de que yo puedo salir sola con un hijo adelante. Igual yo para eso trabajaba, ya para eso tenía dinero, yo podía pagar quien cuidara a mi hijo. Para mí el dinero
esencial en mi vida. Y mi mamá un día con solo verme entrar a la casa, con solo mirarme me dijo, usted está embarazada. Ese día me dice, pues imposible que las dos no salgamos con un bebé adelante. Qué rico un bebé en esta casa, dándole alegría a esta casa si ya solo estamos las dos solas. Y así es de que ese día yo ya tenía el apoyo de mi mamá, ya la cosa fue diferente. Teniendo el apoyo de ella, sigo siendo la misma mujer grosera con ella. Ella empieza a cuidar mi embarazo, a cuidarme con los alimentos, con que esto es mejor para cuando nazca el bebé, para la piel, todos esos truquitos que las mamás se saben que ella siga cuidándome a mí. Como les digo, me molestaba del barrio donde vivía, no me gustaban mis vecinos. Lo único que pensaba en ese momento era, ay, pues estarán diciendo tan creída que era y mire, la metió las patas, pues lo que me preocupaba era cómo vestirme de mamá, de embarazada, para que me vieran bien bonita y ya. Les quiero contar que nace mi hijo y es mi mamá la que se encarga de llevarlo al jardín, se encarga de cuidar de él. Igual yo seguía siendo la misma mujer grosera con ella, voluntariosa. Eh, Se vuelve mi hijo un niño muy consentido por la familia de mi hermano, por mi mamá, por mí, entre comillas, porque en realidad para mí era muy importante el lugar que ocupaba en ese trabajo. Sentía que el día que dejara de asistir a la oficina eso se iba a bloquear. Y bueno, 4 años más adelante, conozco a quien es hoy mi esposo en una reunión de asociación de padres de familia, donde un señor llegaba al jardín con 3 niñas y yo era bien chismosa, yo tenía que saber por qué él siempre llegaba con 3 niñas y nunca iba a la mamá de esas niñas, hasta que en una reunión de padres me pude averiguar que era que su mujer lo había dejado con sus hijas y él también formaba parte de la asociación de padres de familia, donde yo pensé que era mucha gracia que yo hiciera parte porque en realidad casi nunca estaba pendiente de mi hijo. Pertenecía a un grupo de danzas y ese día ofrezco ese grupo para hacer una actividad y el que soy mi esposo iba con su amigo a los ensayos de nosotros. Así es de que duramos un año de amigos, una persona muy especial, 6 meses de novios y él empieza a llegar a la oficina a recogerme en carro. Muchas veces llevaba en su camioneta una lancha ahí enganchada y entonces me invitó a navegar, luego ya me llevaba a navegar, me llevaba a ríos, a tierra caliente. Yo nunca me había montado en una lancha, yo digo, qué maravilla, me llevaba a sitios bien especiales y decía, claro, esta es la vida que yo me merezco, ese es el lugar que a mí me gusta estar, un lugar especial y privilegiado. Eh, Así es de que él siempre estaba muy pendiente de que cuando saliéramos llevar a mi hijo, me decía, llevemos el niño, saquemos el niño, comprémosle al niño. Y tiempo atrás yo ya he tenido relaciones, pero ninguna de esas se había preocupado porque yo tuviera mi hijo o porque compartiéramos conmigo. Cuando él me propone que nos casemos, va y pide mi mano como debe ser, como se deben hacer las cosas. Habla con mi mamá y está con mi hermano que ya se había casado y pide permiso para casarse conmigo. Y mi mamá le dice, pues el que quiere la vaca quiere al ternero, así es de que está bien y nos casamos. Me caso de blanco, como toda mujer sueña salir de su casa de blanco, con con una recepción en un club, con todos los juguetes, como decimos nosotros. Y a mí me encantaba ese día que estaba saliendo de mi casa de blanco porque quería que todas esas vecinas y todas esas viejas chismosas, decía yo, se dieran cuenta que yo me estaba casando y me estaba casando de blanco. Así es de que empieza otra etapa de mi vida. Eh, este hombre maravilloso empieza a llegar tarde, nos vamos a vivir fuera de ese barrio y para mí eso fue una maravilla y decía gracias irnos de este barrio. Nos fuimos de ahí y entonces eh, empieza él a llegar tarde, tomado, y él decía que los negocios se hacían era tomando y empiezo yo a transformarme en una mujer totalmente alocada, era un chuki completo. Yo quería como pegarle cada vez que se aparecía tarde, tomado, quería decirle muchas cosas y él llegaba borracho y sencillamente se quedaba dormido, nunca estaba para pelear. Yo lo empujaba, lo trataba mal, le decía, oiga, es con usted que le estoy hablando y profundo, totalmente desconectado. Llegaba por instrumentos, decía yo, porque yo me asomaba a la ventana del apartamento y él se parqueaba ya perfecto, perfecto en esas 2 líneas amarillas y apenas se subía quedaba dormido. Empezamos a tener conflictos. Eh,
yo empecé a sentir que esa no era la vida que quería, que como les digo, transformada total, peleaba muchísimo. Al poco tiempo quedó embarazada de mi hija Natalia, un embarazo totalmente diferente al que tuve con Cristian, un embarazo donde él me consentía el estómago, le hablaba, desde siempre sabía que iba a ser una niña. Y así es de que mis dos hijos tienen temperamentos totalmente diferentes, eso tiene mucho que ver, ese amor que uno le da a sus hijos desde que están en el vientre es algo bien diferente. Llego a la oficina y yo le contaba a una compañera siempre mis sufrimientos, pobrecita, yo era sufrida, esa no era la vida que yo quería, esa no era el matrimonio que yo necesitaba. Y ella lo que me decía era que si no puedes con el enemigo, únete. Si tú no lo acompañas a tomarse los tragos, ellos encuentran quien los acompañe. Y así es de que ella me da la idea y yo tomo la decisión. Y empecé a salir de la oficina y a llegar a la bodega que él tenía en el barrio donde yo me crié, donde viví siempre. Y ahí cerca de la bodega había una tiendita que le pusimos el retén, porque todo el que llegaba ahí se quedaba y ahí empecé a quedarme yo. En esa tienda donde muchas veces llegué a hacer escenas de loca en un taxi y lo trataba mal delante de los amigos y me iba. Entonces ya lo que hice fue empezar a quedarme ahí. Nos sentábamos en una mesa a tomar cerveza. Después de las 11 de la noche yo me pasaba al aguardiente porque decía, eso ya empieza a hacer frío y a mí el aguardientico es el que me calienta. Entonces me pasaba al aguardiente. Como les digo, esta tienda quedaba en el barrio donde yo me crié, donde me preocupaba el qué dirán, qué pereza toda esta gente. Pues después de los aguardientes ya no me importaba el qué dirán. Empecé a echarle monedas a la rocola que había, ya me sabía las canciones, cantaba grito herido todo lo que salía. Ya empecé a bailar con los amigos que mi esposo tenía, los que me caían mal, a los que trataba mal, ya me empezaron a caer bien, ya eran ellos los que me piropeaban y me decían cosas bonitas. Muchas veces no supe ni siquiera en qué estado llegué al apartamento porque era mi esposo que me subía a la camioneta y me llevaba. Nuestros hijos empezaron a quedar en manos de personas que los cuidaban, que teníamos que nos ayudaran en el apartamento o en manos de una cuñada. Eh, y así empezó a transcurrir un ritmo de vida de alcohol y cigarrillo. Luego nuestra economía empezó a decaer muchísimo. Tenemos que volvernos a venir a vivir al barrio donde yo me crié. Esto me molesta a mí muchísimo. Eh, Nos vamos a vivir a una casa de un familiar de mi esposo que nos ofrece tener la bodega y la vivienda en la parte de atrás. Eso también me molesta porque la casa, las habitaciones eran de tablado, había que virutear, encerar, como cuando yo vivía en mi casa donde mi mamá, eso me molestaba, el genio se me alborotaba por cualquier cosa. En la empresa donde yo trabajo se empiezan a colgar con los pagos, mi jefe empezó a quebrarse y mi esposo me dice que me retire de trabajar, que me dedique a los muchachos. Él por un tiempo me da para el transporte, para todo, pero después me da la idea y yo tomo la decisión. Yo pensé que el día que renunciara me iban a decir vuelva, que iba a bloquear esa empresa porque siempre pensé que el día que yo no estuviera se iba a bloquear. Yo hacía cosas bien complicadas porque empecé a hacer lo que me daba la gana. Los guayabos no me dejaban entrar a las 9 de la mañana, entonces ya me puse mi horario de entrada, empecé a entrar a las 11 de la mañana, entonces no habían cheques de paga, no habían recibos de gasolina, no había entrega de uniformes, no había nada hasta que llegara la señora Nubia, que llegaba a las 11 de la mañana. Contrataba a las personas que me caían bien, si me llegaban hojas de vida sin foto, las rompía, si la foto era fea, no contrataba porque miraba era por las caras. Muchas cosas empecé a hacer, si era fin de semana y no me daba la gana de pagarle a la gente, no le pagaba y esperaba hasta el otro fin de semana. Empecé a hacer cosas bien horribles con la gente. Eh, y así es de que cuando mi esposo me dice que si no me van a pagar me retire, pues yo me retiré. Me retiré pensando que muy pronto me iban a llamar y así no pasó. Entonces empiezo a sufrir de unas depresiones, decía yo, horribles. Hacía oficio en la casa porque ya no tenía quien me ayudara ni dinero para pagar. Eh, Me molestaba muchísimo
que no ayudaran con el oficio, que no se limpiaran los pies, que no levantaran la toalla, que porque dejaron ese vaso sucio ahí, pero levanten el uniforme, pero limpiesen los pies, pero tiendan la cama, pero ayuden, pero pobrecita yo, y era cantaleta y cantaleta, era una estricta con el oficio, porque ahí venía todo eso que mi mamá me había enseñado atrás, que todo tenía que ir perfectamente aseado, que el piso total, que las ollas, y entonces ahí empecé a hacer una estricta con los oficios y sufrida porque decía, pobrecita, yo aquí haciendo oficio, a mí nadie me paga, nadie me ayuda, esto, aquí nadie le da uno dinero, esto es sin remuneración, por todo me quejaba y estando en este ritmo de vida y bien sufrida, como les digo, lo único que hacía era hacer oficios, sacar a mi hija a la ruta, ir a donde mi mamá, que era la única amiga que tenía en el barrio, ver novelas y regresarme. Horrible, me antojaba del chorizo, del pan caliente, de lo que vendían y no tenía ni un peso. Todo eso me molestaba muchísimo, como les digo, con un genio volado. Y lo único que me hacía los ratos agradables eran las noches, ir a ese retén, a la tienda donde nos tomábamos los tragos con mi esposo. Me ofrecen un dinero prestado para poner un negocio. El día que voy a cerrar el negocio no me lo venden. Es mi mamá la que me dice, pues ahí está la casa, ponga el negocio ahí. Y les quiero contar que para esta época ya voy a cumplir 9 años con el negocio, con una papelería en la casa de mi mamá, donde solamente pago los servicios. En esos días que les cuento, pues ni siquiera me iba bien con el negocio porque no me gustaba atender a mis vecinas, qué pereza, me la pasaba metida en el computador chismoseando la vida de todo el mundo, con quién se casó aquel, cuántos hijos tiene, de mis compañeros, todo eso me la pasaba haciendo y no me gustaba atender los clientes, o sea, ni siquiera me iba bien. Pero en la noche sí nos íbamos para la tienda a tomar y como ya vivíamos cerca, lo que hacíamos era decirle a los amigos, hagan la vaca y vámonos para la casa y seguimos la rumba. Empezamos a dar cursos intensivos de alcohol y de cigarrillo a nuestros hijos. Llegábamos con todos esos amigos borrachos a las 3 de la mañana a seguir la fiesta, a mandar a nuestro hijo a esa hora que nos trajera más alcohol, aguardientes, cigarrillos, hasta el momento en que ya se volvía una sola fiesta, ellos ya eran adolescentes, ya era una sola rumba, si ellos empezaban la fiesta, nosotros llegábamos a terminarla, y muchas veces llegábamos y ellos estaban en la fiesta y todos era una sola fiesta. Y Cristian se había retirado de estudiar, se dedicó a las bicicletas de cross, se tatuó, a mí los amigos de él me caían gordos, yo decía, esos chinos son los que lo están dañando, los miraba mal, les hablaba feo, y estando en este ritmo de vida, un día mi esposo llegaba de guardar su camioneta y lo invitan a una cena de hombres de negocios en una pescadería que quedaba a 5 casas de donde nosotros vivíamos. Y él se fue a su cena y a cambio de llamarme para decirme nos vemos en el retén, porque él me decía cierra el negocio y nos vemos en el retén, llegó al almacén a contarme que venía en una escena de hombres de negocios, que un hombre daba su testimonio. Bueno, empezó a contarme y la verdad yo no le paré muchas bolas y él muy comprometido empezó a seguir asistiendo y a decirme vamos a dejar de ir al retén. Eso ya no más. Y a mí ya me empezó a molestar porque para mí los ratos más agradables era ir a ese retén. Me gustaba tomarme los tragos, bailar, no me importaba el que dirán cuando estaba con los tragos y a pararle bolas a los piropos que me daban los amigos de él, eso me encantaba. Ahí ya estaba viendo cosas que tiempo atrás me molestaban ver en mi casa, se estaban repitiendo en mi vida. Y así es de que él iba muy juicioso y empezó a decirme que yo tenía que cambiar, que yo era muy mal geniada, que llevaba a los muchachos arriados, me decía que era cantaletosa y a mí no me gustaba que él me viniera a decir que yo tenía, que yo decía, yo decía, claro, allá donde está yendo le están diciendo que la mala soy yo, pues qué maravilla. Y empecé a amenazarlo, a decirle, si usted sigue yendo allá, le voy a decir a su mamá, le voy a decir a su mamá que usted se está cambiando de religión. Y así es de que él se va para un Sahel. eh, un viernes en la noche los recogen unos amigos en un carro de la fraternidad y se los llevan y cuando yo vi que iban todos esos hombres en ese carro empecé a maquinarme una película, yo decía hombres en tierrita caliente, solos todo un fin de semana y como era intensa y fastidiosa empecé a marcarle y él no me contestaba, el sábado me contesta al mediodía y no me dejaba decirle todo el poco que tenía para decirle, sino no, es que aquí no se puede hablar, chao, y me colgó, me dejó más furiosa todavía porque no le había podido decir lo que tenía que decirle y el domingo cuando él llega a Jesús a él
él, me dice que estemos listos, que nos va a invitar a almorzar, y yo dije, ah, claro, así se portaría de bien, que ahora viene a invitarnos a almorzar. A mí se me notaban las facciones de la cara, el mal genio, la rabia que tenía. Yo no daba picos, no saludaba, estaba furiosa, y entonces en el restaurante yo todo el tiempo hice mala cara, y él en el restaurante se dedicó a hablar con mi hijo, a decirle que qué iba a hacer de su vida si no estudiaba, que había que estudiar, que él lo amaba mucho si no fuera su papá. O sea, fue una conversación tan diferente a lo que había pasado en tiempos atrás, porque ellos ya se habían ido casi que a puños. Mi hijo le decía, usted no me diga nada, que usted no es mi papá, y él le decía, bueno, no haga sino comer y dormir, levántese, parece un sabañón, y era solo gritos, o dígale a su hijo que qué va a hacer, que era cosas bien difíciles, y ese día fue algo bien especial en ese almuerzo. Entonces yo dije, bueno, pues le resultó su retiro espiritual, pensaba yo. Y así es de que él sigue muy juicioso. Dejamos de ir al retén. Los amigos empezaron a decirle al pastor cada vez que lo veían y lo saludaban. Y él me seguía invitando, que mira que las esposas van, y yo decía, yo no voy por allá donde esas viejas desocupadas, yo tengo mucho que hacer. Él volvía y me invitaba, y yo no, qué pereza. Y así desde que me insistía hasta que llegó marzo de ese año, y el cumpleaños en marzo, y era el primer año que no tenía ni un peso para darle regalo. Y yo dije, pues le voy a dar de regalo ir a esa cena que tanto insiste. Ese regalo era para él, esa ida a esa cena. Y esa noche voy a ese evento de damas. No me gustaba ir sola a ninguna parte. Le había dicho a una de mis cuñadas que me acompañara, y llegué a ese restaurante. Mi cuñada nunca llegó, pero la mujer que me estaba esperando ahí en la puerta fue una mujer súper amable. Sigue, me abrazó. Todas las mujeres que estaban allá eran todas súper elegantes, súper bien vestidas, impecables. Todas me saludaron de beso, y yo me senté a criticar allá. En mi cabeza yo decía, estas viejas no tienen nada que hacer, esas son desocupadas. Ese día no le puse mucho cuidado a la misión, a la visión. De lo que sí, cuando la maestra habló, fue escribir en un papelito los anhelos del corazón, que Dios cumplía todo lo que uno le pidiera. Entonces, yo sí tenía que pedir, y era plata lo que necesitaba. Pedí plata. Para mí eso era lo único que a mí me hacía falta en ese momento. Plata y ya. Y ella habla de un sobrecito. Perdón. Para mí ese sobrecito fue el tema de salir a pelear, porque yo tenía que pelear por todo. Entonces, cuando salí, llamé a mi esposo y le dije, claro, usted no me dio plata, y a esas viejas me pidieron plata. Allá me pasaron un sobre. En realidad a mí nadie me dijo, Nubia, esto es para que usted ponga o saque. Ellas hablaron de un sobrecito de amor, y en realidad yo tenía que salir a pelear por algo, y salí a pelear por el sobre. A los 8 días, a la siguiente semana, me volvieron a llamar muy amablemente para volverme a invitar a su cena, y yo les decía, sí, tan linda, allá llego. Qué va, mentiras. Volvían y me llamaban, yo, tan linda, allá llego. Nada, no iba. Pero, pero ese día, en esa primera cena, esa mujer que habló de su mamá, y su mamá era la que se dedicaba a cuidar a sus hijos, y a mí algo de lo que ella dijo por ahí me llegó, pero hasta ahí. Y luego mi cuñada, la que había quedado a llegar esa primera vez, me llama y me dice que sí vamos, y yo le dije, claro, vamos. Ya yo me di esa importancia de que ya me conocían, y las mujeres seguían siendo las mismas mujeres especiales de la primera vez. Ese día ya estuve más pendiente de ese evento. Hablaron de la mujer del testimonio, habló del perdón, y dijo muchas cosas que llegaron a mi vida, pero ese soberbia y ese temperamento mío no dejaban que aceptara que sí estaba tocando algo en mí ese testimonio. Pero mi cuñada, cuando salimos, me dice, ¿será que yo tengo que pedirle perdón a yo no sé quién, a no sé quién? Y yo sí le dije, yo sí a nadie tengo que pedirle perdón. Eso fue un jueves, era este evento, y ese viernes ya había un Sahel de damas, y la presidenta del capítulo me dice, ¿vas a ir al Sahel? Todo me lo puso fácil, te recogemos, te llevamos a donde va el bus, todo me lo hacían fácil, pero para mí era muy fácil decir mentiras y sacar excusas, y yo le dije, no puedo cerrar el almacén, no, para mí es muy difícil, yo no puedo ir a ese Sahel, no, y mi última palabra para ella fue no. Cuando llego a la casa, mi esposo me dice, ¿vas a ir a Sahel mañana? Y yo dije, ¿yo qué voy a ir por allá con esas viejas que ni conozco? Le decía yo. Y él me dice, pues el Sahel ya está pago. Otra vez me tocó ir para que no se perdiera la platica. Entonces fui para que no se perdiera la platica.
Me recogieron, me llevaron hasta donde estaba el bus. Recuerdo que el bus que me estaba esperando o que nos iba a recoger a todas esas mujeres era de la empresa donde yo trabajé, y eso de una vez fue el tema para pelear con mi esposo. Lo llamé, lo regañé, le dije, mire ese bus. Bueno, y ya peleé. Como les digo, me gustaba pelear por todo, tenía que sacar excusa para todo. Y la persona que manejaba ese bus fue un compañero que empezó cuando yo empecé muy niña a trabajar en esa empresa de transporte. Él también era un muchacho. Y me fui en la sillita de adelante donde va un pato ahí, y te subieron como 40 mujeres y todas me dieron beso, abrazo, cariñosas. Y él me decía, ¿usted se cambió de religión? O que yo, no, es que mi esposo por allá me mandó a una reunión, me daba hasta vergüenza decir a dónde era que iba, me daba pena. Y cuando llegué a Cesael, ya iba más tranquila porque pues todo el viaje fue muy ameno hablando con este compañero. Y esa noche, esa noche y ese fin de semana fue un cambio diferente en mi vida. Empiezan unas charlas donde uno no se imagina lo que va a suceder. Una charla de mujer de valor, donde le dicen a uno qué es una mujer de valor, al otro día la familia, el perdón, y en la noche del sábado es una noche donde es tan especial que vienen a mi mente, vinieron muchas cosas que yo ya había dado por olvidadas, cosas que sí habían afectado mi vida que yo pensaba que no. Y cuando termina este Sael el domingo, me di cuenta por qué mi esposo había llegado tan especial, porque ahí me di cuenta que no era la mejor mamá, la mejor amiga, la mejor vecina, la mejor esposa, la mejor hija, la mejor hermana, nada de eso. Me di cuenta qué clase de persona era yo. Y esa noche de ese sábado solo le pedí al Señor que me ayudara a ser mejor persona. Y es así que, que él sí se lo toma en serio, él sí se toma en serio todo lo que uno le pide esa noche, porque de verdad que esa noche, al otro día uno ni se acuerda de lo especial que fue y de todo lo que vino en su cabeza y de todo lo que yo pude caer en cuenta. Empecé a asistir con muchas ganas los jueves al evento, pero mis ganas era de escuchar a esa mujer que iba a compartir su testimonio. La presidenta me invitaba a servir y yo le decía que no. Y para mí era mucha gracia antes que yo fuera los jueves al capítulo. Yo decía, ay, pues antes que agradezcan que yo voy, decía. Eh, pero ese testimonio de esa mujer siempre algo tenía para decirme. Y ese Jesús empezó a actuar en mi vida de una manera que ustedes no se imaginan. Él no se dejó esperar. Al poquito tiempo, Cristian dijo, voy a validar y voy a trabajar con mi papá en la bodega, y eso ni siquiera yo me lo imaginaba. Muchas veces le dijimos, estudie, haga un curso, así sea de inglés, miren, haga algo, no sé qué, lo que quiera. Nada, nada de nada, pero así, sobrenatural como las cosas que hace este Jesús maravilloso que nos presentan en esta organización, empezó él a validar. El día de su grado yo ni siquiera lo podía creer, porque, porque yo siempre decía, yo le decía con mi boca, usted no sirve para nada, mire Natalia, sí, mire Natalia ya en la universidad, y usted nada que quiere estudiar, usted no quiere servir para nada. Y cada vez que las mujeres se paraban a compartir testimonio, había una que decía, es que con mi boca yo bendigo o maldigo, con mi boca. Y claro, eso era yo era esa mujer que con mi boca le decía cosas horribles a mis hijos, yo no les decía cosas buenas. Y así es de que cada testimonio me iba enseñando a que tenía tantas cosas para cambiar, igual los Saeles, aunque al principio decía, yo ya fui a uno, yo ya fui a eso, yo ya sé cómo es, pero seguía asistiendo y cada Sael era algo diferente. Cada Sael me decía cosas diferentes. Entonces empezó Jesús a trabajar con este hogar. Mi esposo empezó a ser una persona bien especial. Él ya no le decía a uno cosas bonitas, ya no lo veía a uno bonito, ya no era cariñoso. Entonces así uno también empieza a hacer frío. Yo le decía, ya está la comida, si quiere caliente y coma. Y escuchando estos testimonios, no, es que la mujer tiene que ser idónea, tiene que ayudar a su esposo. A mí me costó tanto trabajo entender que él era la cabeza y que yo era su ayudadora, porque a mí me gustaba que se hicieran las cosas como yo quería. Además que estuve acostumbrada a que cuando yo decía las cosas se hacían, mi papá me daba mucho gusto, y cuando no, entonces me ponía brava. Y entonces eso estaba pasando en mi hogar. Darle el lugar a él que él se merecía me costó muchísimo trabajo,
aprender a orar también me costó trabajo, enseñarles a nuestros hijos siendo dos adolescentes con un ritmo de vida que les veníamos enseñando fue duro, porque el día que les dijimos vamos a orar nos vieron como si estuviéramos locos, pero después ya se empezaron a unir, a regañadientes, y así es de que ya empezamos a darle gracias a Dios. Jesús empezó a actuar en nuestra vida de una manera bien bonita. Aún así, y estando en esta organización, en este proceso de Jesús limando esta perla preciosa que estaba como un poquito desportillada, entonces cambiando mi genio, mi temperamento, empezó a volver un corazón diferente conmigo, a querer conocer los amigos de Cristian, a saludarlos, a preguntarles qué era de su vida, dónde vivían, quién eran sus papás, y a entender que eran muchachos, que sus papás hacían lo mismo que nosotros hacíamos, dejarlos a la buena y cada cual haciendo su vida. Empecé a ser muy buena amiga de estos muchachos, hasta el punto que les voy a decir a ustedes que pasan por el almacén y me dicen, hola, ma, tengo como 6 hijos más aparte de mis 2 hijos, los amigos de Cristian me dicen ma, y algunos de Natalia. Estando en este proceso aquí también entendemos a través de los testimonios de vida que nosotros no somos de deudas, que si creemos en este Jesús maravilloso nos va dando la provisión, pero a mí me costó también porque el ritmo de vida al que yo estaba acostumbrada, de apariencia, de querer mostrar lo que no era, entonces hizo que no fuera esa esposa ayudadora. Yo le decía al gordo, yo no sé usted cómo va a hacer, pero se consigue la plata para la universidad de Natalia, y así es de que nos metimos una endeudada, aparte de eso, para llevar el ritmo de vida, nos endeudábamos con todo el mundo, al que nos diera papaya le pedíamos plata prestada, y era muy fácil porque además no la prestaban, entonces llegamos a un punto donde estábamos endeudados todo el tiempo. Y cuando Jesús me dijo, oiga, que entienda, que no se endeude más, entonces está bien, ya no nos vamos a endeudar más porque yo no ayudaba mucho. Entonces, hasta ahí fue la Universidad de Natalia. 3 semestres y no había plata para pagar. Entonces, también fue duro para ella porque pues decía, yo respondo porque no me van a pagar. Y era que entendiera que no éramos de deudas. Entonces, para ella era duro decir, es donde ustedes están yendo, es en esa organización donde los están cambiando tanto, porque además nosotros dijimos, se acabó la rumba en esta casa, no hay más fiestas. Yo quería que dejaran de fumar y de tomar trago así, y entonces era a los regaños, no más cigarrillo, no más trago, pero era difícil porque les habíamos dado cursos intensivos y ellos los asumieron toditos, los aprendieron muy bien. Entonces, Jesús iba tratando conmigo, y siempre mandaba una palabra, un ángel que me decía, ora por ellos. Y siempre es, ora. Yo decía, pero ora, siempre ora. Cuando uno iba a preguntar era, ora. Y esa es la solución. Es orar, en realidad, que me costó, claro que me costó aprender, casi que no lo entiendo. Aprender a hablarle a Jesús de mis hijos, porque yo les decía, si yo veía las familias en la fraternidad, los esposos con los hijos, y yo decía, yo quería estar con mis hijos ahí también. Entonces les decía, si ustedes no van a la reunión de la fraternidad, no salen el sábado. Si usted, entonces los amenazaba también, y ellos sí iban, era porque tocaba. Entonces, qué pereza, tampoco obligados. Ya las cosas se fueron cambiando. Un día Natalia decidió por sí sola ir al capítulo, empezó a ir muy, muy juiciosa. Y un día también, de lo sobrenatural que hace Jesús con nuestros hijos, Cristian, fuimos a él a ir al capítulo. Son intermitentes, cuando quieren van, pero así los estamos dejando porque sabemos que Dios ya los tiene cogiditos de su mano y ellos van a llegar en el tiempo de Él, porque todo es en el tiempo de Él, en nuestro tiempo nada funciona ni en nuestras fuerzas. Natalia se graduó ya para esta época, les quiero contar. Ella misma se dio cuenta que la situación estaba difícil, ella misma se presentó, ella misma se ayudó a pagar su carrera. En enero de este año se graduó, hizo sus prácticas, ya trabaja en una compañía multinacional. Es una niña muy juiciosa, en este momento es la única que está trabajando en esta casa, porque como estamos guardaditos, entonces es la única que está trabajando por teletrabajo. Y bueno, en este proceso han pasado muchas cosas, y ahora entiendo por qué cuando las mujeres y los hombres y todo el mundo daba su testimonio, decía, es que nadie ha dicho que esto sea fácil,
pues de verdad que nadie ha dicho que esto sea fácil, pero sabemos que cogidos de la mano de este Jesús maravilloso que nos presentan en esta organización, y en ese primer día que yo fui me presentaron y me hice la de la oreja gorda, él ya esa noche me tomó con esa oración. Yo sé que cuando lo acepté, él me dijo, bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a pulir esta piedrita esportillada por todo lado, y empezó a pulirnos. Nosotros ahorita tenemos una relación bien especial con mi esposo, parecemos novios, nos damos besitos. Natalia hasta nos dice que estamos en horario infantil porque no damos besitos delante de ellos. Aprender a hacerle caso a lo que él me decía me costó, porque como les digo, él tenía muchas ganas de que fuéramos a Nicaragua, como los fraternos viajaban y hablaban de esas maravillas que se viven allá, y él decía, vamos a orar, y yo le decía, ore usted a su hora, que yo oro a la mía, que a mí el Señor me escucha a la hora que sea. No, yo sí bien plantearla y bien necia, y entonces cuando empezamos a orar los dos, nos arrodillábamos y él le decía, Señor, yo quiero ir con mi esposa a Nicaragua, regálanos esa provisión. Y yo allá arrodillada decía, Señor, pero si primero estamos pagando deudas, si primero vamos a pagar deudas. Pero él conoce los anhelos del corazón, y ese año orando a las 5 de la mañana los dos, ya esta fraterna más juiciosa, haciéndole caso a su esposo, nos regalaron el viaje a Nicaragua. Yo recuerdo que cuando los fraternos se paraban a decir, y fuimos a Nicaragua sin pagar un peso, yo ya sentada decía, sí, claro, cómo no, sin pagar un peso. Pues les quiero decir que nosotros nos fuimos sin pagar un peso. Ese Jesús nos regaló ese viaje. Mi esposo se fue 8 días antes a un sal de caballeros, yo me fui después, me fui sola, la primera vez que me montaba en un avión, me sentí súper acompañada, súper tranquila, yo ya sabía con quién me estaba yendo, quién me estaba acompañando, y era ese Jesús llevándome de su mano. Fue un viaje bien especial. Luego volví a ir con unas mujeres también a un Sahel allá, también fue un regalo bien bonito. He sido bien privilegiada en este proceso. He sido una niña consentida, como siempre fui de mi papá, y ahora ese papá que siempre tuve y que nunca tomé en cuenta. Les quiero decir que en este proceso Dios ha tocado conmigo con la soberbia, con eso de no querer ser de este barrio porque ser de otro. Tengo las mejores amigas en este barrio, mis mejores compañeras. Él hizo en mí un corazón diferente, preocuparme por lo que sintieran las otras personas, porque no me importaba en realidad. Yo decía, pues de malas, eso les pasa, eso son allá ellos, a mí no me va a tocar. Y resulta que él se encargó de cambiar mi forma de ver a las personas, de respetarlas como son, de criticar tanto, que todavía me está moldeando en muchas cosas. En este proceso nos cambió hasta de vivienda. En 2 años, 4 veces cambiamos de vivienda. Yo decía, cuando hablaban del desierto, yo decía, el desierto, bueno, pero entonces después entendí que es un desierto, pero también sé que estando de la mano de Dios, ese desierto se hace más llevadero. El corazón me lo cambió tanto que les quiero contar que esa relación con mi madre era bien difícil, y él hizo que fuera especial. Un día empezó a decirme, vaya a saludar a su mamá. Yo llegaba al almacén, abría y ni siquiera subía a saludarla, y él me decía, vaya, salúdela. Y yo, ay, con ese, vaya, salúdela. Es esa vocecita que a veces dicen, y a mí Jesús me habló. Y yo decía, pero ¿cómo les habla? Claro, a mí me decía, vaya, salúdela. Y yo decía, ay, no, no. Y otra vez me inquietaba con que vaya, salúdela. Y un día subí a saludarla y ella estaba haciendo tintico, me dio tintico. Después ella bajaba al local y me llevaba el bocadito con ese que a veces yo olía, pero la terquedad no me dejaba subir a ver qué era lo que estaba preparando. Y así de que él pensó a moldear mi corazón, a tratarnos. Yo creo que las dos nos parecemos tanto en el temperamento, que un día mi madre me dice que si puedo ensayar su grupo de danzas de adulto mayor. Y así como les digo, esta fraterna, sí, toda brava, le dije, bueno, pero voy, si esos viejitos no están listos, me devuelvo. Y entonces fui al salón comunal del barrio, y estaba ella con todas las señoras listas. Las ensayé, y siempre tenía en mi cabeza metido que los viejitos eran canzones, que eran tercos, que era bueno. Son un amor estas señoras. Cada vez que yo llegaba me llevaban una mandarina, que un banano, que las galletitas. Empezaron a decirme muñeca, que princesa, y al poquito tiempo vienen y me contratan como su maestra.
me pagaban a 48.000 pesos la hora y les dictaba 3 horas los lunes, 3, los miércoles, 3, los viernes. Íbamos a una presentación del grupo de danzas y me decían, profe, ¿verdad que la abuelita que está allá es su mamá? Y empecé a sentir un orgullo por mi mamá que ustedes no se imaginan. Yo la veía bailar y el corazón me palpitaba. Era bien bonito y mi mamá les decía, la profe, la monita, la que está allá, esa es mi hija. Era una cosa bien linda y era ese Jesús tratando con nosotras. De verdad que el tiempo de Él, las cosas las hace tan perfectas que al siguiente más o menos año estábamos en ese proceso de bailar y de ser su maestra y le da un cáncer a mi madre de tejidos blandos. Y yo recuerdo que aquí todas hablaban de cuando algún testimonio tocaba una enfermedad, decían, y Dios me sanó. Y claro, yo decía, claro, a mí me va a pasar, porque pues yo ya soy fraterna, yo he cambiado mi forma de ser, yo oro, yo. El caso es que les quiero decir que Jesús tenía un propósito, casi que no lo entiendo porque uno es terco, terco, y a pesar de que Jesús le manda esos ángeles a uno diciendo, pregúntale para qué y no por qué. Entonces, era para unir nuestra familia, para unirnos en oración, para que ella compartiera la fe que nosotros ya teníamos, para unir hasta sus hermanos. Ella es una familia de 16 hermanos y solamente se hablaba con 3. Todos empezaron a venir a verla. El médico nos dijo que ya no iba a volver a caminar y solo gracias a la misericordia de Dios mi madrecita ya camina. En esos mismos exámenes que le sacaron le salieron cáncer en la tiroides, también en ese proceso de recuperación de su pierna. Cuando ya estaba empezando a caminar, le hicieron su cirugía. De esa cirugía también, gracias a Dios, está bien. Mi mamá es sana solamente gracias a Dios. Es ese Jesús maravilloso y las oraciones de todos estos hombres y estas mujeres de esta organización, porque ahí vemos el poder de esa oración donde uno dice, ¿qué hago? Pues ora, en realidad es eso, ora, ora, hablarle a Jesús de nuestros hijos, cambiarme ese corazón de que yo quería que ellos andaran con quien yo quisiera, que la novia fuera a mi gusto, que el novio fuera a mi gusto, pues no es así. En realidad es solamente pedirle a Dios que se encargue de ponerles hombres y mujeres buenos, que ojalá conozcan de Dios y que como aman a Dios, los amen a ellos. Todo eso ha pasado en mi vida, yo sé que han sido muchas cosas más. Miren, Dios es tan perfecto que este año y pasando todo ese desierto que les cuento, nosotros cumplimos 25 años de casados en diciembre 17 y entonces nos decían, pero hay que pagar una misa, pero hay que volverse a casar, pero no sé qué. Y nosotros decíamos, bueno, sí, pues en realidad no se hizo, pero sabemos que, que Dios nos dio un amor diferente. Nosotros no podemos vivir uno sin el otro. Estamos todo el tiempo en esta cuarentena, andamos todo el tiempo los dos, uno ayudando, él se levanta todos los días y hace el desayuno, me lleva tinto a la cama, me ayuda muchísimo con las cosas de la casa. Somos una familia diferente gracias a la misericordia de Dios. Les quiero decir que este Jesús que cambió este corazón de piedra, que restaura hogares, que sana, que hace ver a las personas con amor, porque si vemos a todo el mundo con amor no le vamos a ver las cosas malas, sino las cosas buenas. Es el Jesús que les vengo a presentar esta noche, que esa oración que a mí me regalaron esa primera vez, se las quiero regalar esta noche y les voy a pedir que por favor la repitan de corazón creyéndole que lo que ustedes necesiten, Él se los va a dar y si no es de la manera que ustedes lo piden, se los va a dar de otra manera porque Él sabe que es lo que nosotros necesitamos y que es lo mejor para nosotros. Entonces, les pido que la repitan conmigo y dice, amado Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por este día. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Y recibo a Jesucristo. Y recibo a Jesucristo. Como mi único Señor. Como mi único Señor. Y Salvador. Mi único Señor. Y Salvador. De mi vida. De mi vida. Y de mi familia. Y de mi familia. Amén.